decir, dejamos a un lado el tema laboral y nos adentramos de lleno en el terreno fiscal. Este año, una vez más, se nos presenta un fin de año movidito con todos los cambios que tenemos en las declaraciones de fin de año. Pero no solo eso, también tenemos modificaciones en las firmas electrónicas, que parece una tontería, pero es algo más que tener en cuenta porque nos puede dar problemas cuando menos lo necesitemos, vaya. No contentos con eso, tenemos en marcha una reforma fiscal que nos mueve todos los impuestos de mayor rango y por si nos quedaban 5 minutos para pensar, pues viene la Seguridad Social y nos da con el creta en la cara. Así que, pero bueno, encima tenemos que dar gracias, no nos vamos a quejar porque todos estos cambios forman parte de nuestro trabajo y con más o menos prisa, mayor o menor estrés, pues es lo que hay, de ello vivimos y además yo creo que en el fondo nos gusta. Así que vamos a empezar. En la primera diapositiva mostramos como siempre toda la normativa que promueve todos estos cambios. Algunas están ya publicadas, otras están pendientes de publicación. En la primera parte vemos toda la batería de órdenes ministeriales que hablan de las modificaciones de las declaraciones de fin de año y en la segunda parte toda la ley que nos habla de esa reforma fiscal. Vamos a empezar con las declaraciones de fin de año y, por ejemplo, pues empezamos con el 347. El 347 ya es un modelo bastante farragoso de por sí. Y aunque temporalmente es uno de los últimos que hacemos, porque lo hacemos en febrero, pero sí que nos encontramos aquí cambios bastante sustanciales. Ya hablamos de él un poquillo el año pasado cuando comentábamos el criterio de caja, porque parte de estos cambios giran en torno a él, pero aparte de eso la norma nos habla de cambios en el ámbito subjetivo de la obligación y cambios además en la ampliación del contenido de la declaración. En cuanto a la obligación de declarar, pues nos encontramos dos nuevos colectivos, dos nuevos sujetos pasivos que están obligados a declarar en este modelo. Por una parte están las comunidades de propietarios, es decir, las entidades a las que tiene aplicación la ley de la propiedad horizontal, y por otra parte están las entidades y establecimientos privados de carácter social. La norma nos dice que ambos sujetos pasivos pues deben suministrar información sobre las adquisiciones en general de bienes o servicios que realicen al margen de sus actividades empresariales o profesionales, si las tuviesen y aunque no las tengan. Entonces, sí que es cierto que la Ley General de Aplicación de los Tributos exime de la obligación de informar sobre los gastos de suministro de energía eléctrica, agua o combustibles cuando son para uso comunitario. También de los contratos de seguros cuando están referidos a uso comunitario. Vaya, con lo cual pues habrá fincas que lo tendrán que declarar, pero la mayoría de ellas quedarán fuera. Para facilitar toda esta información hay un enlace entre la aplicación de gestión fiscal y la aplicación de la administración de fincas que nos recogerá toda la información correspondiente. En cuanto a la delimitación de la obligación, pues aquí nos encontramos que las personas que están sujetas, que están en el régimen simplificado de IVA, hasta ahora solo tendrían que declarar las ventas y a partir de ahora también tendrán que declarar los gastos. Tendrán que declarar todas las operaciones cuyas facturas deben ser anotadas en los libros registros de facturas recibidas. También por otra parte, y aunque esto nos afecte menos, pues comentar que las administraciones públicas tendrán que incluir a todos los declarados a los que se le haya concedido alguna ayuda o alguna subvención siempre desde el primer euro. Todo esto, el objeto es de poder confeccionar los borradores o los datos fiscales más completos para los contribuyentes y bueno, puede ser importante si vamos a algún ayuntamiento. En cuanto a cómo tenemos que dar la información en el 347, bueno, pues la norma nos establece que como norma general tiene que ir detallada trimestralmente. Esa norma admite algunas excepciones, como por ejemplo, y aquí ya entramos en el criterio de caja, los que están acogidos al criterio de caja tienen que dar esta información con un cómputo anual. Aunque no estén acogidos al criterio de caja, pero sí que sean destinatarios de estas operaciones, también tienen que dar la información en base a un cómputo anual.
Y por último, las comunidades de propietarios. Ellos tampoco tienen que hacer un desglose trimestral, sino con un cómputo anual. Y aquí la norma solo nos habla de las comunidades de propietarios. De los dos nuevos obligados que veíamos antes, únicamente nos habla de las comunidades de propietarios. De las entidades privadas de carácter social no nos dice nada, con lo cual se entiende que ellos sí que deberán suministrar esa información de forma trimestral. Se establece además un segundo desglose en la información del recargo de caja, del régimen especial de criterio de caja. Por un lado, se debe suministrar la información de las operaciones en general, como si se hubiesen utilizado el criterio de devengo, y por otra parte, deberemos informar de lo que sí que se ha pagado, se ha cobrado realmente, que es lo que se ha deducido o imputado en este caso. En el ejemplo de la diapositiva, pues vemos que con unas operaciones de 7.200 euros, por ejemplo, que irán a su casilla correspondiente, se han pagado, se han cobrado solo 6.000, que también irán a su casilla correspondiente, y lo que no nos aclaramos en la norma es qué pasa con esos 1.200 euros restantes, si se pagan en enero del 2015, y entre estos sujetos pasivos no hay más operaciones, solo queda pendiente ese pago. Supongo que con el tiempo todas esas cosillas que quedan un poco en el aire nos irán aclarando. Bueno, respecto a las operaciones que hay que declarar aparte, hasta ahora sabéis que había que declarar por separado los arrendamientos de local y las operaciones de seguros. Este año, aparte de esas, también hay que declarar aparte de las operaciones incluidas en el régimen de recargo de caja, también las que tengan inversión de sujeto pasivo, es decir, aquellas en las que el sujeto pasivo es el destinatario de las operaciones, de las facturas, y también las operaciones que están exentas de IVA, que se refiere a bienes vinculados a régimen de depósitos distintos de los aduaneros. Aquí ya nos habla de impuestos especiales, como pueden ser las gasolineras, etc. ¿Vale? Lógicamente, la aplicación de gestión fiscal pues nos recogerá toda esta información debidamente cumplimentada, ya bien cojamos la información de los propios apuntes de gestión fiscal o de contabilidad o del modelo que corresponda, de la aplicación que corresponda en cada momento. Bueno, cambiamos de modelo y nos vamos a 180. Aquí también nos introducen algún cambio y sobre todo la norma nos habla de modificar el registro, el diseño del registro de los declarados. Y cuando habla de esto, habla solo de fichero, ya no habla para nada de papel. ¿Vale? Entonces, se plantea, bueno, nos intentan vender aquí una rebaja de carga administrativa para los arrendadores, con tal de excluirlos, eliminan la obligación de hacer el 390, como luego veremos, pero también el 347. Pero claro, si no hacen el 347 los arrendadores, pues lógicamente esa información que daban ellos en ese modelo hay que recogerla en cualquier otro, entonces la recoge el arrendatario en ese modelo 180. La diferencia que nos encontramos aquí es que en el 347 esas operaciones iban declaradas aparte y aquí van dentro del mismo registro. Es decir, en la misma pantalla meteremos la cantidad y además daremos toda la información del inmueble como dirección, referencia catastral, etc. Aquí yo creo que nos vamos a encontrar los mismos problemas que nos encontrábamos antes, que es cuando solo existe una factura por el importe total del arrendamiento, pero luego realmente lo que está arrendado es un local y un inmueble accesorio que lleva dos referencias catastrales. Entonces, en este caso, pues tendremos que meter los apuntes, lógicamente. En la aplicación de gestión fiscal ya está preparada para recoger todo esto también, incluso para poder duplicar un NIF para estos casos concretos de los que hablaba. Aquí el problema que nos hemos encontrado es que de los apuntes que hemos metido desde enero de arrendamiento no estaban asociados a ningún inmueble, con lo cual nos ha obligado a hacer uno de esos procesos masivos que nosotros llamamos y que lo que nos permite es hacer un filtro de apuntes y de forma masiva asignar a un local concreto, para que luego a 180 nos refleje ya automáticamente toda la información. Si no lo hacemos así, desde luego en el 180 no podremos incorporar de todas formas, evidentemente. Bueno, también tenemos algún cambio en el 190 y además aquí nos introducen estos cambios casi de una forma traicionera en la orden que publica el modelo 410, que es el de depósitos de entidades y pago a cuenta. La primera novedad que nos encontramos es la rebaja
de las retenciones a los profesionales al 15% cuando su volumen de rendimiento en el año anterior no supera los 15.000 euros y además constituye el 75% de la suma de rendimientos íntegros de actividades económicas y de trabajo. Para ello, dentro de la clave G, que es la de profesionales, habilitan una subclave que es la 04 y, lógicamente, este 15% será rebajado a la mitad si las operaciones están hechas en Ceuta y Melilla. También nos encontramos dentro de la clave E, que son las retribuciones a los consejeros. Se desdobla cuando nos crean dos subclaves nuevas que tendremos que detallar cuando estos consejeros estén afiliados a la Seguridad Social, o sea, coticen a la Seguridad Social como afiliados al régimen general. Bueno, la aplicación de gestión fiscal, al igual que los demás modelos, ya está preparado para esto y aquí nos encontramos también. Tenemos que tener en cuenta que recojamos la información de donde la recojamos, no da igual en laboral de nóminas, la gestión fiscal de apuntes o de contabilidad. Todos los apuntes que vengan con la clave E y no tengan subclave, nos aparecerá un aviso previo para que solucionemos esta situación antes de generar el modelo. Bueno, menos significativo es la modificación que nos aparece en el 182 y que se refiere a la información sobre el patrimonio protegido de discapacitados. Están basadas en un par de consultas vinculantes hechas por la agencia tributaria, de la que podemos deducir que el gasto de dinero o el consumo de bienes fungibles procedente del patrimonio protegido durante el año de declaración o en los 4 años anteriores, pues no tendrán una consideración de disposición de bienes y por tanto no tendrán que regularizarse en las deducciones del aportante, ni tampoco declararse como renta para el discapacitado siempre que se dediquen a atender necesidades vitales del propio discapacitado. Para ello también habilitan una nueva clave E para controlar esta situación. Y la misma norma que nos modifica el 182, pues nos modifica también el 296, que es el pago a cuenta de los no residentes. Vamos a resumen. Aquí también habilitan una nueva clave, que es la E, para informar de los ingresos a cuenta realizados por entidades en régimen de atribución de rentas a miembros no residentes. Bueno, la diferencia en lo que hay que declarar es la diferencia entre el 21% y el tipo general de retención de rentas no residentes que deben realizarse por las propias entidades en la atribución de rentas. Bueno, pasamos al modelo 303 del cuarto trimestre. Aquí sí que nos encontramos diferencias, modificaciones, novedades significativas que vienen encaminadas, como decía antes, a eliminar la obligación de presentar el 390 a determinados colectivos, a determinados sujetos pasivos. La verdad es que no se entiende muy bien por qué nos hablan aquí de rebaja de carga administrativa cuando realmente toda la información que antes dábamos en el 390 ahora hay que darla en el 303 del cuarto trimestre, con lo cual la rebaja de carga no se ve muy clara por ningún lado. Y tampoco se entiende muy bien por qué no, ya que se ponen, pues lo amplían al resto de obligados. El 303 ya se nos complicó bastante a principios de año, así que le ponen un par de hojas más y como la presentación es telemática para casi todo el mundo, pues rellenamos ese par de hojas más y ya está, y quedaría libre todos. Pero bueno, de momento es lo que hay. Entonces, como comentaba antes, determinados sujetos pasivos quedarán libres de acceder al 390, como son los arrendadores de local y o los que están en régimen simplificado de IVA. Y cuando digo digo exclusivamente. Porque si una persona que está en régimen simplificado de IVA ha tenido durante el año, aunque haya sido 2 meses o 3, me da igual, cualquier actividad que no sea un arrendamiento de local, ya debería presentar el 390. Por otro lado, yo no he visto nada en la norma que diga que esto sea obligatorio. Entonces yo creo que no pasaría nada si uno de estos que están exonerados de la obligación de 390 no rellenan la información en el 303 y luego presenta el 390 sin problema. Bueno, ¿cómo quedaría esto en la obligación, en la aplicación? Pues como comentaba antes, el 303 a principios de año ya se nos complicó bastante. Empezó a crecer, con lo cual ya nos obligó a separarlo en diferentes ventanas, en diferentes pestañas. Entonces hemos añadido un par de pestañas más
Por una parte estarían los que están en régimen simplificado de IVA, donde tendrían que meter la regularización de módulos. Y aquí tenemos que cambiar un poco la filosofía de trabajo que teníamos en años anteriores. Si recordáis, hasta el año pasado, los que estaban en régimen simplificado de IVA, generábamos primero el 390, regularizábamos ahí y luego por diferencia nos generaba el 311 o 371 en su caso. Aquí ahora primero generamos el 303 del cuarto trimestre y luego en su caso haríamos el 390. O sea, cambiamos el orden. También, pero a partir de 2015, en el 303 del cuarto trimestre, hay una segunda pestaña para los exonerados al 390, donde incluiríamos la información del volumen de operaciones, etcétera, pues la misma que metíamos otros años en el propio 390. Como decía, en el 303 del cuarto trimestre, pero esto es a partir del 2015, hay determinados sujetos pasivos que pueden declarar el IVA liquidado por las aduanas y no pagado, pueden introducirlo aquí. Entonces, en la pestaña de IVA devengado aparecerán nuevas casillas para la base y las cuotas de este IVA, pero como repito, a partir del 2015. La misma norma que nos modifica el 303, pues nos modifica también el 390, también para adaptarlo al famoso régimen especial de criterio de caja. Entonces, por una parte aparecen las casillas informativas en la carátula, donde deberemos indicar si el sujeto pasivo está obligado al criterio de caja o si no lo está, pero es el destinatario de estas operaciones. Aparte de eso, el volumen de operaciones habrá que indicar pues todas las operaciones, como si hubiesen estado incluidas en el criterio de devengo, lógicamente, y en el apartado de operaciones específicas se detallan las bases y las cuotas también de las operaciones, como si hubiesen estado en regla general de devengo. Todo esto, la aplicación de gestión fiscal, evidentemente, rellenará todas estas casillas sin tener que preocuparnos de más. Aunque no tenga mucho que ver con las declaraciones de fin de año, pero el modelo 036 y 037, lo comentamos rápidamente, también se hizo una modificación a partir de enero de 2015 y viene motivado por la reforma fiscal. Entonces, el primer cambio que nos encontramos es la ampliación de la regla de inversión del sujeto pasivo de determinados empresarios revendedores o de operaciones que excedan de 10.000 euros en aparatos electrónicos como pueden ser las videoconsolas, los móviles, las tabletas, portátiles, etcétera, o de productos como la plata, el platino o el paladio. En la declaración censal habrá casillas habilitadas para que se comunique a la agencia tributaria el alta en estas operaciones. La segunda parte se refiere al régimen especial de las agencias de viajes para adaptarlo a la norma europea. Suprime la opción de determinar las bases disponibles de forma global y la tienen que determinar operación por operación. También habrá casillas habilitadas para este tema. Y por último, se habilita también unas casillas para que los importadores, como decía antes en el 303, puedan incluir los impuestos liquidados por la aduana y que no estén pagados. Se habilita un plazo para comunicar esta situación, que es en el mes de noviembre del año anterior a que empiecen a hacerlo. En el 2015 hay un periodo especial que es hasta el 31 de enero del propio 2015. Aparte de estas novedades, también aprovechan para lavarle un poquillo la cara, que igual les hace falta, y introducen también unos cambios técnicos, como la identificación de la referencia catastral, así como la página web, si el contribuyente lo necesita para el ejercicio de su actividad. Para los representantes socios se elimina el domicilio fiscal en España y para los socios o partícipes se incorporan casillas para indicar si el porcentaje de atribución es distinto de participación. Y también, fin de la obligación de presentación telemática a los habituales siempre, que son los empresarios y los profesionales. Respecto a la orden de módulos, ya sabéis que a finales del mes de noviembre se publicó la orden de módulos, como casi siempre, pero aquí no encontramos ningún cambio sustancial respecto al 2014.
donde cuando sí que se esperan cambios importantes en este terreno, sabéis que es el año que viene, en el 2016, donde piensan dejar fuera de módulos todas las actividades relacionadas con la construcción. Pero este año, como digo, no hay ningún cambio sustancial, mantienen la estructura, mantienen las cuantías, incluso mantienen el 5% de reducción de rendimiento neto, que sabéis que se negocia cada año en la mesa de trabajo autónomo. Lo que sí se ofrece es una posibilidad a las empresas productoras de resina para que entren en módulos en las mismas condiciones que las forestales. Y bueno, para las tierras de regadío que utilizan para ello energía eléctrica con determinados consumos, pues se crea un nuevo índice corrector que es el 0,8 y además se crea con carácter retroactivo para el 2014, con lo cual en gestión fiscal hemos metido otros de esos procesos masivos para asignar estos apuntes a esta situación y en renta pues en su momento lo contemplará perfectamente. Bueno, hasta aquí las novedades que hay en las declaraciones de fin de año. Sí que me gustaría hablar también un poquillo sobre las novedades que regulan las comunicaciones entre la agencia tributaria o las administraciones públicas en general y los contribuyentes. Para esto se crea un sistema de firma electrónica, diferentes firmas electrónicas podemos utilizar, algunas las conocemos de sobra porque las utilizamos desde hace tiempo, otras van a entrar en el 2015 y van a entrar de forma paulatina, pero como veremos, no todas nos servirán para presentar declaraciones extemporáneas. En primer lugar, nos encontramos con el certificado, la firma electrónica avanzada, que es el certificado que todos usamos, el que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y es el que todos estamos utilizando desde hace tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que es el único que nos admite presentación por terceros, es decir, que nos admite presentar declaraciones de nuestros clientes con él. ¿Qué inconvenientes presenta? Pues presenta inconvenientes técnicos de configuración de equipos, adaptándolo a los exploradores, en las máquinas virtuales de Java, etcétera. Y eso, bueno, pues nos puede dar más de un quebradero de cabeza cuando menos nos falta nos haga. En octubre aparece un sistema de claves. La agencia tributaria, las administraciones públicas en general, me centro más en la agencia tributaria porque casi es lo que más utilizamos, pero las administraciones públicas en general lo llaman clave con sistema no cifrado. ¿Qué ventajas? También está basado en certificado, pero tiene ventajas, pues elimina todos los problemas técnicos que nos podemos encontrar con el certificado. Inconvenientes, perdemos seguridad y además no nos vale para presentación por terceros, solo para presentaciones de declaraciones propias, aunque creo que el que más y el que menos tiene algún certificado de sus clientes instalado también para poder presentar, pero bueno. En noviembre, algunas administraciones públicas, entre ellas la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, incluso el Ministerio del Interior, implementa un sistema de firmas no avanzada con claves concertadas, es decir, con usuario y contraseña. Esto es una evolución del PIN 24 horas, que se empezó a utilizar en enero de este año, y que requería un registro previo del contribuyente. Teníamos que dar el DNI, el nombre, etcétera, pues ahora requiere también un registro, tenemos que meter una cuenta de correo electrónico y un teléfono móvil. En el PIN 24 horas nos admitían más de un teléfono por NIF y aquí no, aquí solo nos admiten un teléfono por NIF y además no podemos repetir el teléfono, con lo cual no se puede compartir teléfono móvil. Bueno, para la renta parece ser que nos van a admitir, digo parece ser porque en principio la agencia tributaria no nos ha dicho lo contrario, que nos van a admitir el número de referencia para presentarlo. Sabéis que este número de referencia nos lo suministra la agencia tributaria y que solo nos sirve para presentar una declaración, para un contribuyente y para un solo año. Bueno, en cuanto a las presentaciones de declaraciones, pues bueno, reina la presentación telemática como siempre. Nos encontramos novedades con la clave o el PIN, ese último del que hablábamos, y es que se elimina la restricción del número de declarados en las declaraciones. Hasta ahora casi todos estaban limitados a 15 declarados. Si había más ya no podíamos utilizar este sistema de firma. Ahora eso desaparece.
Para comunidades de propietarios parece que vamos a poder confirmar tanto el 190,347 vía SMS. Bueno, esto puede venir bien si no queréis presentar declaraciones con vuestro certificado y generarle uno a las comunidades de propietarios, pues puede complicarse por el cambio de cargos que hacen todos los años. Por vía SMS también se podrá presentar el 390, excepto para los obligados telemáticos, que son la mayoría, con lo cual si los arrendadores de local no tienen que hacer el 390 y los demás tienen que presentar por internet, pues no sé si esto lo va a utilizar mucha gente en el 390, la verdad, pero bueno. La norma que aprueba el modelo 036 nos dice que a partir del 31 de enero de 2015 parece que ya desaparece definitivamente la venta de papel preimpreso, ¿vale? Los formularios solo se podrán descargar desde la página web de la agencia tributaria. Y para los modelos que quedaban con presentación antigua, digamos que eran el 115, 130, 131, eran los únicos que ya quedaban sin invocar a los servicios de impresión de la agencia, pues eso ya a partir del 2015 se tendrán que imprimir de la misma forma. ¿Vale? Desaparece esto, nos puede evitar problemas también con las máquinas de Java, con las actualizaciones de Java y demás. Y por último, también parece que se elimina la posibilidad que nos daba la agencia tributaria del servicio de validación en entorno de producción, que es el que vosotros utilizáis. Para que os hagáis una idea, es el que nos permitía sacar borradores con la marca de agua que decía no válido para su presentación. La validación seguirá existiendo, por supuesto, porque antes de presentarlo nos lo va a validar, pero la validación previa que utilizábamos ya no va a ser posible. Bueno. Eso en cuanto a las novedades. Y ahora me gustaría comentar rápidamente 4 cosillas de la reforma fiscal. La reforma fiscal no era objeto de este foro, pero bueno, ya que nos metíamos, pues comentar las cosas más importantes que cambian en IRPF y en sociedades. Vale, entonces, en principio, en IRPF nos encontramos una reducción de tramos en la tarifa general que pasan de 7 a 5. Esto se hace de forma progresiva en el 2015 y 2016. Vale, de esta forma los mínimos se reducen del 24,75 que hay ahora al 20 en 2015 y al 19 en 2016, mientras que el tipo máximo pasa del 53% actual al 47% en 2015 y al 45% en 2016. De todas formas, como también cambian los umbrales en cada tramo, pues estas bajadas de tipos serán más notables en las rentas bajas y en las rentas altas, pero no se notarán tanto en las intermedias. Bueno, por otra parte, el mínimo de tributación para un asalariado quedará en 12.000 euros, si no existen varios pagadores, evidentemente, y se incrementan sustancialmente todos los tipos personales y familiares en los valores que veis en la diapositiva. No obstante, al tributar estos mínimos en una estructura de IRPF, pues la reducción de tipos impositivos reduce a su vez el impacto de la bajada de estos mínimos. Vale, respecto a las rentas del ahorro, pues se recuperan los valores en 2016, se recuperan los valores que habían anteriores al 2012, excepto en las rentas más altas, que pasan a tributar el 23% en lugar del 21%, como lo hizo en el 2012. Para potenciar el ahorro, se crea un nuevo instrumento que han bautizado como Plan Ahorro 5, cuyas aportaciones no pueden ser superiores a 5.000 euros al año, y se pueden hacer en forma de seguros de vida o depósitos o contratos financieros siempre de bajo riesgo y que en cualquier caso nos permita recuperar siempre el 85% mínimo de la inversión. ¿Vale? Además no se podrá mantener menos de 5 años. Para los pequeños ahorradores, la verdad es que al encontrarse que los 1.500 euros primeros de dividendos ahora ya tributan, pues puede ser un poco... En los planes de pensiones también hay modificaciones. Las aportaciones se reduce el límite anual a 8.000 euros frente a los 10 o 12.000 que había en años anteriores, dependiendo de la edad del contribuyente. También se topa las aportaciones al 30% de la suma de rendimientos de trabajo y de actividades económicas, frente al 50% hasta el que podía llegar antes. Se puede rescatar de forma anticipada siempre que hayan transcurrido 10 años después desde que se empezaron las aportaciones, pero hay que tener en cuenta que en los contratos antiguos, en los planes antiguos, esto se podrá hacer a partir del 2025, aunque las aportaciones hayan empezado antes, pero a contar los 10 años empieza desde el 2015, o sea que a partir del 2025 lo podrían rescatar.
Por último, también comentar que estaba previsto que la venta de derechos de suscripción de entidades cotizadas empezase a tributar a partir del 2015 y estuviese sujeta a retención, pues esto lo han pospuesto hasta el 2017. Bueno, respecto a las rentas del trabajo, la primera modificación que nos encontramos es en el tratamiento por la indemnización por despido. El 1 de agosto el Consejo de Ministros da luz verde a esta reforma y en principio se establece una exención de esta indemnización de 2.000 euros, pero ante la avalancha de críticas lo modifican y se publica una exención de 180.000 euros. El resto, el exceso de ahí, tributaría como un rendimiento regular con una reducción del 30% en lugar del 40% como está ahora. Otro aspecto que también ha sido el motivo de enmienda es la inserción de la vinculación de la entrega de las acciones por parte de la empresa a los trabajadores, bien sea de forma gratuita o por valor inferior al de mercado. En principio, la idea inicial fue suprimir esta exención, pero finalmente la dejan con un tope de 12.000 euros y siempre que la oferta de esas acciones se haga de forma igual para todos los trabajadores. Respecto a los gastos deducibles, se crea un nuevo concepto de gastos deducibles, como otros gastos, que serán de 2.000 euros. Podrán aumentarse en otros 2.000 euros si el trabajador tiene que cambiar el domicilio por aceptar el puesto de trabajo, o sea, si tiene movilidad geográfica. Se puede aumentar en 3.000 euros si además el trabajador es discapacitado y puede llegar hasta 7.750 si esa discapacidad es superior al 65% o si tiene movilidad reducida. Especial mención se merece la posibilidad de regularizar la tributación para aquellos contribuyentes que reciben rentas del extranjero. Hay un plazo que no se puede prorrogar, que es hasta el 30 de junio de 2015, para regularizar esta situación no solo de este año, sino de los años anteriores, no prescritos, sin ningún tipo de recargo ni de sanción. Si la agencia tributaria hubiese iniciado algún procedimiento en contra de estos contribuyentes, pues también tienen hasta el 30 de junio para reclamar todas esas sanciones para que se le devuelva el dinero que le hayan cobrado además por este tema. Bueno, respecto a las actividades económicas, se redefine el concepto de actividad económica. A partir de ahora, la prestación de servicios de profesionales por parte de socios o partícipes a la entidad forman parte ya de rendimiento de actividades económicas, siempre que coticen a la seguridad social o en un régimen asimilado al mismo. ¿Vale? Y por otra parte, el segundo supuesto se refiere a los arrendamientos de inmuebles cuando se utilizan personas empleadas como mínimo una jornada completa y además se nos dicen locales destinados a la gestión de estos arrendamientos. Vale, con lo que respecta a EDS, pues se elimina la limitación de los 4.500 euros como gasto deducible en las aportaciones a mutualidades alternativas a los autónomos. Y se fija el límite en las cotizaciones, en la cuota máxima por contingencias comunes para cada año. Por otra parte, se topa 2.000 euros los gastos de difícil justificación y en el régimen de módulos se modifican a partir del 2016, del 1 de enero del 2016, el umbral de exclusión, que pasa de 450 a 150.000 euros en ingresos, de 300 a 150.000 euros en gastos. Y en las actividades agropecuarias los límites se fijan de ingresos en 250.000 frente a los 300.000 que hay ahora mismo. Por otra parte, no se podrán acoger a módulos tampoco los autónomos que facturen menos de un 50% del total a personas físicas, es decir, los que facturen a empresas, no se podrán acoger a módulos y también, como comentaba antes, quedarán fuera de módulos todas las actividades relacionadas con la construcción. Bueno, un aumento en la tributación puede suponer la referente a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de inmuebles. Por un lado se eliminan los coeficientes los actualizadores, sabéis que estos eran coeficientes que venían fijados por ley, que establecía la agencia tributaria cada año y que lo que intentaban era corregir la ganancia para paliar un poco los efectos de la inflación. Pues esto desaparece. Y referente a los coeficientes de abatimiento, pues desaparecen si el valor total de las ventas por todos los inmuebles del contribuyente superan los 400.000 euros.
Estos valores de abatimiento, si recordáis, eran para los inmuebles que se hubiesen adquirido antes del 94 y, bueno, pues cada año de permanencia que sería de 2 rebajaban un 11,11 hasta el 19 de enero de 2006. Pues también quedan un poco tocados ahí. Hay nuevos supuestos de exención para las ganancias patrimoniales. Por un lado, se plantea la exención por reinversión de las ganancias obtenidas por cualquier elemento patrimonial para los contribuyentes superiores a los 65 años. Hasta ahora, si recordáis, solo era la vivienda habitual la que estaba exenta si tenía más de 65 años. Ahora pueden quedar la ganancia obtenida de cualquier tipo de cualquier bien de inversión, de cualquier elemento patrimonial, siempre que se reinvierta para constituir una renta vitalicia que sirva como complemento a su pensión. El importe máximo, de todas formas, queda topado en 240.000 euros y funcionará un poco como la reinversión de vivienda habitual. Si no se reinvierte todo el valor de venta, pues habrá una proporción de la exención de la ganancia. También quedará exento, y además con carácter retroactivo para el 2014, la venta para aquellos contribuyentes que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca y están por la dación en pago. Para los inversores en bolsa, una gran ventaja puede suponer que los rendimientos obtenidos con menos de un año de generación pasen a tributar en la renta del ahorro en lugar de la renta general, con lo cual pues se pueden encontrar con una rebaja, pueden tributar el 23% frente a los 52% que pueden tributar ahora mismo. Bueno, respecto a las deducciones, pues la reinversión de beneficios de las actividades de inmovilizado material o bienes afectos a actividades, bienes inmuebles afectos a actividades, baja de un 10% a un 5%. En el plan de protección a las familias pues se crea una nueva deducción que además pueden restar de la cuota diferencial y que está orientado a contribuyentes que tienen a cargo o ascendientes, a descendientes discapacitados o forman parte de una familia numerosa. La cuantía puede llegar hasta 1.200 euros y tiene que cumplir una serie de requisitos, como que tenga una actividad bien por cuenta propia, cuenta ajena, que cotice la seguridad social, porque van a limitar las cuotas a esas cotizaciones a la seguridad social o alguna mutualidad asimilada a ella, por supuesto. Y además se puede solicitar por adelantado. Si os dais cuenta, estoy hablando de las mismas condiciones que había para la deducción por maternidad, porque funciona exactamente igual. Se mantiene la deducción por donativos y además, sobre todo, a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Estas deducciones pueden llegar al 75% para los primeros 150 euros y el resto pueden deducir al 30%. Se establece un periodo transitorio en 2015 que pueden deducir el 50%, los primeros 150 euros, y el 27,5% el resto. Además, este resto puede llegar hasta el 35% si se mantiene la donación a la misma entidad durante 2 años o más. Deducciones que desaparecen. Desaparece la deducción por alquiler a partir del 1 de enero de 2015. Entonces, si hay alguien que tiene que firmar un contrato de alquiler, que tenga muy en cuenta que no es lo mismo firmarlo el 31 de diciembre que el 1 de enero. También, por otra parte, desaparece la reducción del 100% para los arrendadores en los contratos de alquiler de jóvenes menores de 30 años o de 35. Y también desaparece la deducción de la cuenta ahorro empresa. En el tema de retenciones, pues para los rendimientos de trabajo nos encontramos 5 tramos que pueden variar del 19 al 45%. En los atrasos hay una retención fija del 15%. Para los administradores y miembros de consejo de administración se fija en el 35% y se reduce al 19% si se trata de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios no supera los 100.000 euros. Este porcentaje tiene un periodo transitorio en el 2015 del 37% y el 20%. Para los rendimientos de trabajo que vienen de cursos, conferencias, etcétera, y la elaboración de obras literarias, pues los porcentajes de retención serán del 18% y transitoriamente en el 2015 del 19%. Esto también se amplía, se hace extensivo a los profesionales,
teniendo en cuenta que se pueden reducir el tipo al 15%, si el volumen de rendimiento del año anterior no llega al 15.000 euros y además constituye el 75% de la suma de rendimientos de actividades económicas y de trabajo. Y por último, lo que comentaba antes, a partir del 1 de enero de 2017, pues la retención será del 19% para las ganancias obtenidas de la transmisión de derechos de suscripción preferente. Esto en cuanto al IRPF. En sociedades, vamos a comentar ya rápidamente las novedades más importantes. Y aquí la novedad más importante que nos encontramos, o una de ellas, es que las sociedades civiles pasan a ser sujetos pasivos del impuesto de sociedades a partir del 2016. Entonces, para estas entidades se crea un régimen de disolución, liquidación y un periodo transitorio. El segundo apartado nos habla de la simplificación de las tablas de amortización. Se mantienen todos los métodos de amortización que hay, incluso el de libre amortización también. Por otra parte, también hay que hablar de la supresión de deducibilidad por las pérdidas por deterioro de los elementos patrimoniales, tanto de inmovilizado material, inmaterial o inversiones inmobiliarias. Sí que se mantiene para las existencias y para los créditos derivados de impagados, y además se matizan las características de los créditos de entes públicos y entidades vinculadas al acreedor. Por otra parte, el límite máximo para la deducción de los gastos de atenciones a clientes o proveedores, los famosos gastos de representación, se limitan al 1% del importe de la cifra de negocio, y siempre que estén debidamente justificados, además. Pero sí que es cierto que, aparte de eso, será deducible, además de eso será deducible las retribuciones a los administradores, a los miembros del Consejo de Administración, en el desempeño de sus labores de alta dirección, siempre que estén en los estatutos o deriven de un contrato de alta dirección. Las operaciones vinculadas, pues se suavizan algunos criterios de vinculación, se simplifica la documentación para las empresas cuyo volumen de ventas no superen los 45 millones de euros y se suaviza también el régimen sancionador. Merece que hablemos también de la posibilidad de crear una reserva de capitalización en sustitución a la reducción, a la eliminación de la deducción por reinversión. Esta reserva de capitalización, ¿qué significa? Pues las empresas podrán reducir un 10%, podrán reducir su base imponible en un 10%, siempre que se la dediquen a incrementar los fondos propios y además lo mantengan en un plazo de 5 años. Tiene que ser una reserva debidamente separada y además no se puede disponer de ella. En el tema de compensación de bases imponibles negativas, pues por una parte se eliminan las limitaciones temporales, es decir, ahora nos vamos a poder compensar bases imponibles negativas de cualquier año casi, pero sí que es verdad que se imponen unas limitaciones cuantitativas que para 2016 será del 65%. En cualquier caso, se podrá compensar hasta un importe de 1 millón de euros. Eso sí, la inspección aquí se reserva el derecho a poder comprobar las bases imponibles negativas de los últimos 10 años. O sea que si alguien se está compensando bases imponibles negativas de ejercicios supuestamente prescritos, que tenga en cuenta que eso deja de estar prescrito y que la agencia tributaria le puede meter mano a esos 10 años como mínimo anteriores. Respecto a los tipos de gravamen, pues el general pasa del 30% que hay ahora mismo al 28% en 2015 y al 25% en el 2016, para equipararlo así de alguna forma a las pymes, que por otra parte se eliminan los tipos reducidos, pierden los tipos reducidos. Sí que se mantiene el 15% de tipo reducido para las empresas de nueva creación, que podrán aplicar el primer año de beneficios y el siguiente. Y respecto a las entidades de crédito, pues son aquellas, se aplica el mismo tipo que aquellas entidades que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos, que será el 30%, aunque sí que es verdad que los hidrocarburos en el 2015 aplicarán el 33%. Respecto a las deducciones, y ya con esto terminamos, pues se las cargan prácticamente todas, solo nos dejan vivas las de creación de empleo, incluso para discapacitados, evidentemente. Nos dejan vivas también las de investigación, desarrollo e innovación, y además se mejoran algunos matices,
como por ejemplo la inclusión de los gastos derivados de demostraciones iniciales o de proyectos piloto, y también dejan vivas las inversiones en producciones cinematográficas. También las mejoran un poco porque incluyen nuevos proyectos, como por ejemplo pues puede ser la producción y exhibición de espectáculos en vivo y en directo. Las demás se las cargan prácticamente todas. Sí que es verdad que las que ya estén en marcha, por supuesto, podrán seguir practicándolas, pero a partir del 2015 las inversiones que van a deducir simplemente serán estas tres. Para acabar, y ya con esto termino, sí que me parece importante destacar la posibilidad que tienen algunas empresas de reducida dimensión de crear una reserva de nivelación. ¿Qué significa esto? Pues podrán reducir de su base imponible un 10% y destinarlo a compensar posibles pérdidas que se puedan generar en los 5 años siguientes. Si en los 5 años siguientes no se ha producido ninguna pérdida para compensar, pues se tributará por ese 10% que han reducido, pero sin ningún tipo de recargo, con lo cual en definitiva lo que están haciendo es difiriendo el impuesto de ese 10% durante 5 años. Bueno, la reforma fiscal es muchísimo más amplia, evidentemente nos estaríamos aquí hasta mañana, así que yo por mi parte con esto termino. Muchísimas gracias por escucharme.